La boda cancelada. Mi nombre es Julián, tengo 31 años y vivo en la Ciudad de México. Durante mucho tiempo creí que mi vida era un plano arquitectónico perfecto, lineal, predecible y seguro. Llevaba 5 años de relación con Mónica, una mujer brillante, de una familia influyente, con quien el matrimonio parecía no solo el siguiente paso lógico, sino una obligación social. Mónica quería la boda del siglo, 300 invitados, un jardín exclusivo en el sur de la ciudad y detalles que costarían lo que muchos ganan en 10 años. Como yo estaba sumergido en el trabajo, decidimos contratar a un profesional. Así fue como entró Adrián en nuestras vidas. Adrián era un organizador de eventos con una reputación impecable, pero lo que lo hacía diferente era su energía. Desde la primera reunión en aquel café de la Condesa, sentí algo extraño. Mónica hablaba de flores y manteles, pero Adrián me miraba a mí. No era una mirada lasciva, era una mirada de comprensión absoluta. Durante los siguientes 6 meses, Mónica se fue alejando de la planeación debido a sus viajes de negocios, dejándome a solas con Adrián para decidir cada detalle. Lo que empezó como reuniones de trabajo de 1 hora se transformó en cenas de 4 horas que terminaban con nosotros caminando por la ciudad, hablando de la vida, de miedos que nunca le conté a Mónica y de sueños que yo mismo había olvidado. Adrián se convirtió en mi confidente. Él sabía qué tipo de música me hacía vibrar, sabía que odiaba el protocolo rígido y que me sentía asfixiado por las expectativas de mi familia política. Conectamos a un nivel que rozaba lo espiritual. A veces, mientras elegíamos el menú o probábamos los vinos, nuestras manos se rozaban, accidentalmente, y una descarga eléctrica recorría mi columna. Yo lo ignoraba, me decía que era solo el estrés de la boda, que Adrián simplemente era un gran amigo. Qué equivocado estaba. Faltaba solo una semana para el gran día. La mansión estaba lista, los arreglos florales encargados y el traje de novio colgaba en mi armario como una sentencia de muerte. Esa noche, Adrián me pidió una última reunión en el jardín donde se llevaría a cabo la ceremonia para revisar la iluminación final. El lugar estaba iluminado por miles de luces pequeñas que él mismo había colocado. El ambiente era de ensueño, pero el rostro de Adrián estaba desencajado. Estaba pálido, con los ojos inyectados en sangre. Cuando intenté bromear sobre los nervios del evento, él se derrumbó. Se sentó en uno de los bancos de madera y comenzó a llorar con una desesperación que me partió el alma. No puedo hacerlo, Julián, me dijo entre sollozos. He pasado 6 meses construyendo el altar de mi propia ejecución. He organizado la boda perfecta para el hombre que amo, sabiendo que al final del día, te entregaré a alguien que no te conoce ni la mitad de lo que yo te conozco. El silencio que siguió fue eterno. Mi corazón latía tan fuerte que sentía que me iba a desmayar. Adrián se levantó y se acercó a mí, quedando a centímetros de mi rostro. He planeado cada segundo de este evento pensando en cómo me gustaría que fuera nuestra boda, no la de Mónica. Cada canción, cada flor, cada palabra del brindis, todo lo elegí porque sabía que te haría feliz a ti. Julián, yo no quiero ser tu organizador de eventos. Yo quiero ser el hombre que esté a tu lado cuando digas, sí. En ese momento, todas las barreras que construí durante 5 años cayeron. Lo besé. Fue un beso que sabía a verdad y a tragedia. En ese instante supe que no podía casarme con Mónica. No podía seguir viviendo una mentira que nos destruiría a los 3. El anuncio de la cancelación de la boda fue como una bomba nuclear en mi círculo social. Mónica pasó del llanto a una furia fría y calculadora en cuestión de minutos cuando le confesé que no solo cancelaba la boda, sino que la dejaba por Adrián, el hombre que ella misma había contratado. Te vas a arrepentir de esto, Julián, me dijo con una voz que no tenía rastro de humanidad. Crees que el amor te va a salvar, pero yo te voy a enterrar en leyes y deudas. Tú y ese muerto de hambre no van a tener dónde esconderse. Mónica no perdió el tiempo. Su familia, con sus conexiones en los niveles más altos del Poder Judicial, inició una ofensiva legal sin precedentes. Me demandaron por daños y perjuicios, pero también incluyeron una cláusula de fraude por colusión. Alegaron que Adrián y yo habíamos planeado todo desde el principio para utilizar el presupuesto de la boda, que era millonario y provenía en gran parte de la familia de ella, para iniciar nuestra propia vida juntos. Afirmaron que Adrián había inflado los costos de los proveedores y que yo había autorizado esos pagos para desviar dinero a una cuenta conjunta. Era una mentira absoluta, pero Mónica tenía los recibos manipulados y los testigos comprados. La demanda fue devastadora. En México, los juicios de este tipo pueden durar años y consumir cada centavo que tengas.
Mónica logró que un juez dictara un embargo precautorio sobre mis cuentas bancarias y mis propiedades. Perdí mi departamento, mi coche y mis ahorros de toda la vida. Incluso mis padres, avergonzados por el escándalo y presionados por la familia de Mónica, me dieron la espalda, pidiéndome que no los buscara hasta que recuperara el juicio. Adrián también perdió su negocio. Mónica se encargó de destruir su reputación en la industria de eventos, enviando cartas a todos sus clientes acusándolo de poco profesional y manipulador. De la noche a la mañana, pasamos de estar en la cúspide del éxito a vivir en un pequeño departamento rentado en una zona alejada de la ciudad, vendiendo lo poco que nos quedaba para pagar a los abogados. Pasamos noches enteras comiendo sopa instantánea en el suelo, revisando expedientes legales bajo la luz de una sola lámpara. Hubo momentos de duda, momentos en los que el peso de la pobreza y el odio social nos hacían flaquear. Mónica me enviaba mensajes de texto recordándome todo lo que había perdido, ofreciéndome retirar las demandas si dejaba a Adrián y le pedía perdón públicamente. Pero cada vez que la veía a ella en mi mente, solo sentía asco. Y cada vez que miraba a Adrián, sentía paz. Después de 3 años de batalla legal, el juicio terminó. Mónica cumplió su promesa, me quitó todo. El juez falló a su favor, obligándome a pagar una indemnización que me dejó en la quiebra absoluta y con una deuda que tardaré 20 años en liquidar. Mi historial crediticio está muerto, mi carrera en las finanzas terminó y vivo en un mundo donde muchos de mis antiguos amigos me miran con lástima o desprecio. Sin embargo, aquí es donde la historia da un giro que Mónica nunca entenderá. Hoy, trabajo en una pequeña librería y Adrián da clases de diseño en una escuela pública. No tenemos la mansión del sur, ni los viajes a Europa, ni el reconocimiento de la alta sociedad. Pero por primera vez en mis 31 años, soy dueño de mi tiempo y de mi verdad. Mónica se quedó con la casa, con los negocios y con el dinero, pero se quedó con un corazón lleno de veneno. Yo me quedé sin nada material, pero me despierto cada mañana al lado del hombre que organizó una boda solo para tener la oportunidad de decirme que me amaba. A veces, la vida te pide que lo pierdas todo para que puedas darte cuenta de que lo que tenías no valía nada. Mi boda cancelada fue el desastre más hermoso de mi vida, porque entre los escombros de mi antigua existencia, encontré algo que ningún contrato matrimonial ni ninguna herencia podría darme, la libertad de amar sin miedo. Soy pobre, estoy demandado y socialmente exiliado, pero por primera vez en mi vida, soy inmensamente feliz.